Hola, te saluda el pastor Roballo. Quiero contarte una historia. Había un joven que salió de su casa determinado a encontrar trabajo. Pasó horas y días sin poder hallarlo. Cuando lo encontró, se propuso en su corazón llegar a alcanzar el puesto más alto de esa empresa. Comenzó realmente con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Al pasar de las semanas, logró ascender rápidamente a un cargo superior. Pero al transcurrir los meses, poco a poco empezó a hacer de su vida una vida rutinaria en el área laboral. Comenzó a trabajar más desmotivado, sin esfuerzo, prácticamente tratando solo de cumplir aquello que se le mandaba. Un día se presentó una postulación al puesto de supervisor. Él hizo su máximo esfuerzo por lograr alcanzar tan anhelado lugar. Pero lamentablemente no fue elegido en esta labor. Muy fastidiado se acercó a su jefe y le preguntó el por qué, si él se había esforzado tanto y había dado lo mejor de sí, por qué no había conseguido alcanzar este ansiado puesto. Su jefe lo miró, sonriendo le dijo: ¿podría por favor irme al mercado y comprarme naranjas? Mi esposa me lo está pidiendo y me urge que me lo traigas pronto. Él se dirigió al supermercado, hizo la compra para la cual el jefe le había encargado, regresó y se lo entregó. Y le dijo: jefe, aquí están las naranjas que me pidió, acá está su vuelto y los recibos. Luego de esto, insistió preguntándole al jefe el por qué él no había alcanzado este puesto. El jefe le dijo: espera un momento, ahora te responderé. Y llamó al flamante supervisor. Entrando el nuevo e ilustre supervisor, lo miró fijamente el jefe y le preguntó: dime, ¿compraste las naranjas que te encargué? Y él le dijo: sí, claro que sí, jefe. Entonces, al darse cuenta aquel muchacho que este encargo no solo se lo había hecho a él, miró nuevamente al jefe sorprendido, no entendiendo lo que estaba pasando. Ahora el jefe nuevamente dirigió su mirada hacia él al verlo así, bastante incómodo, dudoso, presuroso, a querer saber el por qué él no había asumido este puesto que tanto había anhelado. Le preguntó nuevamente: ¿y qué tipo de naranja compraste en el supermercado? Y él le contestó: la verdad, jefe, no sé, porque yo llegué y como usted me dijo que era muy importante que trajera este pedido, cogí lo que había a la mano. Le contestó. ¿Y cuánto te costó? A lo que el joven respondió nuevamente: tampoco sé su precio. Solo entregué al vendedor el billete que me dio. Él me dio mi vuelto, pero he aquí, he traído conmigo el recibo. Así que en ese sentido, jefe, no creo que haya ningún problema. Luego que el jefe escuchó las respuestas de este empleado que se encontraba realmente insatisfecho e incomprendiendo lo que estaba pasando ahí, miró ahora al supervisor y le hizo la misma pregunta: dime tú, ¿qué tipo de naranja compraste? Y él le contestó: jefe, tampoco sabía qué tipo de naranja comprar porque no me lo dijo. Pero recordé que este pedido era para su esposa y que iba a celebrar una reunión en casa. Así que lo llamé y su esposa me indicó qué tipo de naranja ella requería y que para qué cantidad de personas ella necesitaba comprar. Entonces, preguntando al vendedor,
escogí de acuerdo al pedido de su esposa y luego de comprar la cantidad también, lo metí en bolsa para traérselo. Muy bien, le dijo. Y dime tú, ¿y cuánto te costó? Jefe, también para poder escoger el precio, porque la variedad que había en ese mercado era amplia. Volví a llamar a su esposa, jefe, y le pregunté a qué precio normalmente ella adquiría ese producto. Luego que su esposa me informó, busqué un precio muy parecido al que su esposa compraba. Luego de esto, me di el tiempo, jefe, de ir a su casa por la premura y la urgencia que sabía que su esposa requería este producto y se lo entregué. Aquí está el recibo y ya las naranjas están en su hogar, jefe. Luego que escuchó esta respuesta, el jefe le dijo, muchas gracias, puedes retirarte. Luego dirigió su mirada hacia el otro empleado que estaba siempre mortificado, pero lo encontró con la cabeza gacha, pensativo, triste. Y le dijo, ¿quieres todavía que te responda por qué tú no llegaste a asumir el puesto de supervisor? El muchacho se levantó y le dijo, no, jefe, ya entendí. Esto refiere a dos tipos de empleados que asumen responsabilidades parecidas en una misma empresa, con un mismo jefe, pero que las acciones y la iniciativa de cada uno de ellos difieren en gran manera. Y que realmente esto marca para que una u otra persona en la vida pueda tener muchos mejores logros y mayores satisfacciones, por supuesto. Te he contado esta historia para abordar un tema que nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años nos dejó, y es la parábola de los talentos. En ella, Él comienza a contarnos que el reino de los cielos también es semejante. Es semejante a un hombre que se encontraba a punto de viajar a otra nación, a otro pueblo, posiblemente para poder seguir invirtiendo en sus negocios, expandiendo sus terrenos y su mejoría. Por esto, él tuvo la gran necesidad de dejar sus bienes en manos de 3 servidores, en manos de 3 mayordomos que fielmente y durante muchos años habían trabajado con él. Es necesario comprender que este amo, refiere nuestro Señor Jesucristo, vendió todas sus propiedades y luego de haber obtenido el precio de la venta, repartió este dinero entre los 3. Este dinero es comprendido como los talentos, un primer elemento que es necesario que podamos comprender dentro de esta historia. Dentro de la cultura romana, en aquel tiempo en el cual el pueblo de Israel se encontraba esclavizado, había un valor monetario en una moneda llamada talento. Entonces, este amo, alcanzando ciertamente el precio de su venta, repartió entre sus servidores el dinero obtenido. Pero hay otro segundo elemento que es necesario que también nosotros podamos considerar, y me atrevo a pensar que es lo más importante en esta historia. Cuando Jesús refiere que el reino de los cielos se asemeja muchísimo a la historia de este hombre que vendió y luego repartió a sus siervos una gran responsabilidad, mucho más allá del valor económico. Y que él se fue muy lejos y que después volvería a este lugar a pedir cuentas de todo aquello que le pertenecía. Este reino de los cielos se asemeja a esta realidad, a esta historia terrenal de este hombre viajero. No es de sorprendernos que el reino de los cielos tiene grandes verdades tan profundas, tan eternas, pero que una de las maneras que Jesús escogió
para que nosotros podamos entender la magnitud y la profundidad de ella fue a través de métodos tan sencillos. Por ejemplo, la narración de una parábola. Tomando, insisto, ejemplos tan sencillos y tan cotidianos, pero que realmente albergaban grandes riquezas espirituales. Por eso, el versículo 14 refiere que este reino es parecido, al decir es como o es casi igual a esta historia. Entendiendo el contexto de este paralelismo que Jesús hace entre la verdad del reino y la vida cotidiana, también nos refiere a un personaje principal dentro de este reino, dentro de esta hacienda, como dueño absoluto de las propiedades y de los talentos. Y este personaje es un hombre que no tiene un nombre específico. La Biblia no le delega un nombre, pero que la gran mayoría de comentaristas, obviamente, han comprendido que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que era necesario que nuevamente regrese al lado del Padre y que en algún día regresaría por segunda vez a esta tierra a juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a pedir cuenta a todo ser humano. Aquel Dios maravilloso que se autoadjudica toda responsabilidad y todo derecho de todo lo existente. Ciertamente, a través de la historia se ha tratado de dar explicación al origen de todas las cosas, comenzando por la misma vida humana. Pero que las diferentes teorías no han llegado a satisfacer y menos aún a demostrar nada concreto. Pero que la Biblia nos da una gran revelación de que hay un autor, un solo autor y dueño absoluto de todo lo que existe. Sí, mi amigo, de tu vida y la mía. Y Él es el Dios de los cielos. Entendiendo estos elementos importantes dentro de la historia que Jesús comienza a narrar, vamos a abordar ahora toda la trama de lo que aconteció. Dice que este amo no repartió el dinero a sus 3 siervos por igual, sino que a cada uno le dio diferente cantidad. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2, y a uno de ellos solo 1. Y esto obedecía a que el amo conocía bien a sus servidores y que sabía el grado de responsabilidad y de iniciativa que cada uno de ellos tenía. Es por ello que sabiamente les entregó a cada uno de acuerdo a sus capacidades, a la manera que cada uno no podría presentar ninguna excusa y que podría ciertamente asumir con creces lo que se les estaba encomendando. Me llama la atención a aquel que le entregó un talento. Y es necesario comprender que un talento era una cantidad de dinero realmente apropiado y regular. No lo apliquemos al contexto actual ni queramos entender las Escrituras muchas veces dentro de nuestras realidades. Si por ahí alguien puede suponer que un talento es parecido a un sol, hablando obviamente en lo que es el valor. No, claro que no. Este hombre recibió un talento y ya de por sí había recibido una gran responsabilidad. Pero a lo que me llama la atención es que el amo, reconociendo de que este siervo, no tenía ni había demostrado responsabilidad e iniciativa y entrega en sus labores, en su oficio diario, bajo el servicio del amo, él pudo haberse
abstenido de entregarle algo. Pero le dio la oportunidad, le concedió este gran privilegio de poder demostrar y de esta manera no solo traer ante su amo posteriormente logros y progreso a lo que le había entregado, sino que asimismo sentirse bien realizado y sobre todo poder demostrar también que eras muy capaz de poder hacerlo. Bueno, quizás no podamos entender a profundidad todas las motivaciones que el amo pudo tener en su mente, en el corazón, al entregárselo. Pero lo que la Biblia sí revela es que le entregó a cada uno conforme a su capacidad, es decir, a lo que ellos podían asumir. La Escritura refiere que luego que el amo realizó este viaje, dejó a estos siervos con todas estas responsabilidades para que cada uno de ellos lo pueda asumir, como lo hemos dicho. Y el versículo 16 continúa explicándonos esta narración de que cada uno de ellos, o bueno, con excepción del que recibió un talento, comenzó a trabajar el dinero que recibió. Es por eso que aquel que recibió 5 talentos negoció y ganó otros 5. En cambio, el que recibió 2, que difería en cantidad, pero también ganó 2. Entonces, el versículo 16 nos está dando luz que los 2 primeros siervos multiplicaron al 100% lo que habían recibido. En proporción, potenciaron, realmente llegaron a responder con creces a la confianza del amo. En cambio, dice el versículo 18 que el que había recibido un talento, parece que disgustado, no lo sé, insatisfecho posiblemente. Pero lo que más adelante el mismo texto nos revela es de que no quiso dedicar mayor esfuerzo en aquello que él consideraba que no era suyo, y más aún que consideraba que aquel amo no merecía recibir por cuanto no lo había trabajado él mismo. Entonces cavó en tierra y enterró el talento. Es sorprendente cómo no todos los seres humanos tenemos la misma proporción de responsabilidad, de reacción, de entrega, de pensamiento y de corazón. Que cada uno de nosotros nos convertimos en entes diferentes, totalmente. Ni el hecho mismo que la naturaleza nos permita ver en algunos casos la vida de gemelos y mellizos, que algunos podrían dar por sentado de que tienen igualdad de pensamientos y la historia de que uno siente por el otro, y bueno, que hay cierta relación entre ellos mucho más íntima que lo que habría normalmente entre otros hermanos. Me atrevo a pensar que cada persona es única, como bien lo sabemos. Y la Escritura justamente nos empieza a dar luz acerca de esta gran verdad. A veces nosotros tenemos la costumbre de generalizar, de lindar o querer interpretar las cosas creyendo de que todos en general percibimos lo mismo, sentimos lo mismo y por tanto también respondemos igual. Déjame decirte que para alegría o para tristeza no es así. El Dios de los cielos ha puesto sobre el ser humano una gran administración, comenzando por su propia vida. Acuérdase de nuestros primeros padres. Al ponerlos en un huerto, proveyendo para ellos hogar,
proveer para ellos alimentación, porque dice el libro de Génesis que lo puso en un gran huerto donde estaba lleno de árboles, donde ellos podrían alimentarse. Y no solo subsistir, sino que también entre ellos se encontraba el árbol de la vida, donde le permitía el elemento, el insumo espiritual para poder vivir para siempre. Pero que tristemente ellos tomaron una mala decisión frente a semejante responsabilidad. Podríamos ahondar mucho en este tema, pero claro, nos alejaríamos bastante de la narración que hoy nos trae. No solo Él nos ha puesto al frente de la gran responsabilidad que es nuestra propia vida, sino también nos ha puesto como autoridad máxima para administrar todos los bienes que están dentro de ella. Es decir, con todo aquello que lidiamos en este hábitat que se llama mundo. Tenemos el cosmos, el ecosistema, la naturaleza, la tierra. Hay tantos bienes que Dios ha provisto para nosotros los seres humanos, comenzando con lo más elemental, que es el oxígeno, el agua. Pero que tristemente hemos sido pésimos administradores de ella. Y hoy estamos cosechando lamentablemente consecuencias de lo mal administradores que hemos sido. Hay muchos que adjudican la pandemia que vivimos a una intervención humana y maquiavélica. Otros, de algún tipo de enfermedad que ha filtrado a través de animales y un consumo realmente errado. Como en algunos países que lo hacen con una naturaleza y consideran que es prácticamente parte de su cultura. Pero me atrevo a pensar, sin desmerecer y que solo Dios sabe la causa o el medio por el cual se han originado estas enfermedades, es de que también podamos considerar de que la misma naturaleza, el mismo ecosistema ha comenzado a dar gritos desesperados y a responder ante tanta violencia de contaminación que nosotros hemos generado. Esto no está lejos al poder observar en nuestros países y ciudades los ríos contaminados, al poder observar la gran violencia que nosotros mismos estamos asumiendo a través de la falta de responsabilidad en la administración del agua, en la administración de los alimentos para con nuestros propios cuerpos. Podríamos seguir dando muchos ejemplos, pero no quisiera pasar por alto uno más, y es por supuesto el de la familia. La familia, tristemente hoy, es la primera institución que Dios formó. Y hoy más que nunca es la más violentada, desde su conformación hasta sus principios. Hoy por hoy, se ve hogares tan disfuncionales. Hoy por hoy, que se ve matrimonios fuera del diseño original. Y más aún, lejos de albergar dentro de sus valores y principios la palabra de Dios. Es por eso que nuestros hijos y las generaciones que han comenzado hoy a dirigir y a llevar las riendas de nuestros gobiernos, de nuestras naciones, en nuestras localidades, son personas que realmente nos hemos alejado tanto de Dios que hemos llegado al colmo de los colmos a pensar de que Dios es un ser mitológico, irreal y muy alejado de la realidad.
Esta es la triste realidad que estamos viviendo hoy, donde hemos sido malos administradores y no nos hemos puesto a pensar que todo aquello que hemos recibido, Dios nos ha concedido para que vivamos bien, agradeciendo a aquel amo, a aquel Señor, dueño absoluto de todo lo que existe. Y que algún día hemos de dar cuenta por todo lo que hacemos y por todo lo que decidimos. De una u otra manera, así lo creas o no lo creas, déjame decirte, amigo, que este hecho es irrevocable. Algún día nos presentaremos ante Dios. Parece ser que este amo, luego que había hecho este largo viaje, volviendo ya a la historia que Jesús nos está narrando, regresó. Esta promesa parece que se dio en cumplimiento. Esta lejanía y este tiempo tan prolongado que el amo se alejó de sus siervos, tuvo su final. Y es así como la vida humana en esta tierra también. No hay nada en esta vida que sea para siempre. Solo la otra vida, donde está enmarcada por la eternidad, porque está sostenido por un Dios eterno. El otro lado de la vida, llámalo dimensión, llámalo hechos paranormales, llámalo hechos subjetivos o ilusiones místicas, no lo sé. Pero lo único que te puedo decir es que ese lado de la vida es real. Y que muchas de las personas que ya están ahí, seguramente, hoy más que nunca, podrían dar fe de eso. Pero tú y yo todavía estamos en este lado. Y en este lado tenemos que entender y prepararnos para el retorno del amo. Sí, aquel amo que se fue un día. Este amo que prometió regresar. Que luego que había llegado a esta tierra, entregó todo, hasta su propia vida, en una cruz. Siendo el dueño absoluto, dejó su lugar, dejó su gloria, dejó sus privilegios, dejó su poder para hacerse hombre. Imagínate, semejante sacrificio y humillación. Y no solo se hizo hombre, dice la Escritura, sino que se hizo siervo, que es un poco menor a un hombre libre. Y en esta condición vino y murió en un madero para poder asumir sobre él toda culpabilidad y pecado y responsabilidad que nosotros teníamos que rendir ante el Dios Todopoderoso. Y que luego que entregó su propia vida, dice la Escritura que él mismo volvió a tomarla y que ni la muerte ni el sepulcro pudo contenerlo y que al tercer día él se levantó de entre los muertos. Y que delante de sus discípulos él ascendió a los cielos y cuando ellos lo estaban observando, un ángel se apareció y les dijo que de la misma manera que él se iba a retornar, iba a regresar a esta tierra. Ese maravilloso amo lo ha prometido y en el mundo entero, a pesar que han pasado muchísimos años, siglos, seguimos esperando. Ahora entenderás la urgencia y la importancia que le damos nosotros los cristianos al predicar acerca de su venida, acerca de la gran responsabilidad que tenemos los seres humanos, de que algún día nos presentaremos ante el trono de Dios a rendir cuenta. ¿Tú sabías que uno de los mayores símbolos e imágenes que nos habla no solo Apocalipsis, sino también libros del Antiguo Testamento, es contemplar a un Dios sentado en un gran trono y a seres celestiales a su alrededor como una gran corte maravillosa, rindiendo con pleitesía, reconocimiento, exaltación y justo juicio? No es casualidad, porque ese Dios de amor que nuestros padres nos han enseñado a amar
ese Dios de amor que nosotros hemos contemplado y que siempre nos acercamos confiadamente, también es un Dios de justicia. Un Dios que ha establecido principios y leyes para nosotros, para no vivir como seres sin sentido, sin lineamientos, sin camino, sino que nos ha puesto en un carril de la vida y que podamos transitar en él entendiendo cada paso que damos, siendo conscientes que ese camino tendrá un final en algún momento. Ese Dios eterno y maravilloso no solo se revela como un Dios de amor, sobre todo se revela como un Dios santo y justo. Es por eso que es necesario que reconsideremos, amigo, amiga mía, vecino, hermano, hijo, tú que durante la travesía que estás llevando en esta vida terrenal, yo no sé en qué etapa te encuentres, en tu primavera, en tu verano, en tu otoño, en tu invierno, pero que has empezado a olvidar la razón principal por la cual vivimos aquí. No solo para ser felices, sino para vivir una felicidad plena dentro del diseño y dentro de un gobierno establecido por nuestro Creador. Es por eso que quiero hacerte recordar y que nunca olvides que ese amo que un día ascendió a los cielos volverá y volverá cuando menos lo imagines. En el momento menos pensado, Él aparecerá y las naciones en el mundo se rendirán ante Él, ateos y no ateos, cristianos y no cristianos. Y ahí se cumplirá aquellas palabras que un hombre de Dios dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que ante Él toda rodilla se doblará. Quieras o no quieras, gustes o no gustes. Entendiendo este hecho de tan grande revelación que estamos esperando todos, los 3 siervos se presentaron al retornar este amo. Uno de ellos trajo nuevamente ante su amo aquello que le fue encargado, 5 talentos. Pero sobre esos 5 talentos trajo 5 más, que hablando en porcentaje fue el doble de lo que había recibido. El segundo también le trajo 2 talentos más. Y los 2 fueron felicitados de igual manera. Si tú te das cuenta, la felicitación que el amo les dio a estos 2 servidores fueron la misma. Porque textualmente, este hombre no solo reconoció el bien que había en sus corazones, sino que también reconoció la fidelidad que había en ellos. Por esto les dijo, bien, buen siervo y fiel. Estos adjetivos describen claramente la integridad de sus corazones, la responsabilidad y la buena iniciativa de parte de ellos. ¿Por qué les dijo bien? ¿Por qué puso o hizo mención de la bondad en medio de todo esto? De lo correcto y lo incorrecto. Porque el amo sabía que al recibir este bien, al recibir estos talentos, ellos podrían haber optado a apartarse de él, esconderse, huir muy lejos, llevarse lo que no les correspondía, o más aún, no trabajarlos como lo hizo uno de ellos. Más aún, ellos actuaron como si aquello que habían recibido les pertenecía. Con amor, con entrega, con sacrificio y con mucha responsabilidad. Y esto trajo sus frutos, claro, hubo resultados. Realmente, de una manera no solo cuantitativa, sino de una manera también cualitativa, porque la calidad de servicio que le dieron realmente fue excelente. Esto nos deja también a nosotros un gran mensaje hoy. Que en la vida nosotros tenemos que proceder ante Dios y tenemos que asumir aquello que Dios nos ha dado como padres, teniendo hijos
que están bajo nuestra responsabilidad y que algún día Dios también nos ha de pedir cuenta por ellos, como ciudadanos frente a nuestra nación, cumpliendo leyes, cumpliendo reglas, respetando autoridades y más aún como cristianos en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de iglesia. Es importante comprender que nosotros tenemos que darle el valor y el verdadero sentido a lo que Dios nos ha entregado. Y que siempre tenemos que actuar con un corazón bondadoso. Por eso la Escritura dice que todo lo que hagamos en esta vida, lo hagamos como para Dios. Lo hagamos pensando que Él es el que va a recibir ese beneficio. Por eso algún día, una de las cosas que Dios hará es separar a la derecha y a la izquierda las ovejas de los cabritos, dice la Escritura en los Evangelios. Y aquellos que Él felicitará y reconocerá como siervos y les hará entrar a su morada celestial, será aquellos que vieron a los pobres, enfermos, encarcelados, hambrientos. Y cuando uno de ellos le pregunte, y Señor, ¿cuándo te vimos a ti en esas condiciones? Él responderá, al hacerle ustedes a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Es necesario comprender que todo bien que hagamos y toda acción que hagamos en esta vida a nuestro prójimo, tenemos que pensar que tenemos que tener un proceder que tiene una correcta motivación. Existe el bien, existe el mal. Está en nosotros siempre actuar con las buenas intenciones. Pero por otro lado, también nos llamó fieles. Porque la fidelidad fue de tal grado que tranquilamente ellos pudieron haber hecho caso omiso y pudieron haberse quedado con una parte de las ganancias, pero decidieron entregarle la totalidad. Esto demuestra, insisto, lealtad con su amo, gratitud con su amo. Algo que en estos tiempos tanto nos falta, tanto realmente en el corazón de esta generación hemos perdido. La falta de gratitud a nuestros padres, la falta de gratitud a los ancianos, aquellos que hicieron patria, aquellos que hicieron nación y que hoy se les ha perdido totalmente el respeto. La falta de gratitud e integridad y reconocimiento a nuestros líderes en las comunidades cristianas, aquellos que trabajan por amor a Dios, pero que al mismo tiempo también trabajan de buen corazón para servir a sus hermanos, pero que muchas veces correspondemos con críticas, murmuraciones, indiferencias y más aún, juzgándolos y tomando en poco su investidura como servidores de Dios. Pero sobre todas estas áreas de responsabilidades tenemos a alguien mayor y es nuestro Dios Todopoderoso, al cual tenemos que presentarnos y siempre hacer todas las cosas buscando su aprobación, buscando su reconocimiento del Dios de los cielos. Y esto no está lejano a lo que Él expresó a su Hijo el día que se bautizó en el Jordán, cuando Él expresó textualmente, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Dese cuenta que el Señor expresó gran placer, gran alegría y satisfacción por el comportamiento y las acciones de su Hijo aquí en la tierra. Jesús cumplió a cabalidad lo que su Padre le encomendó. Y Él lo dijo en muchas ocasiones. Yo no hablo lo que a mí me parezca. Estoy parafraseándolo, por supuesto. Yo hablo lo que he escuchado hablar al Padre. Y esto se lo transmito a ustedes. Y nosotros hablamos lo que hemos escuchado hablar a los apóstoles a través de las Escrituras. Y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se han dado cuenta esta línea que existe? Y cómo a través de esta línea de generacional la verdad de Dios va pasando. Pero que esta verdad no se puede acomodar ni transversar, sino que tiene que mantenerse siempre
firme, sólida, ante toda cultura, ante toda amenaza en contra de su verdad. Dicho esto, luego de felicitarlos, se acercó también el tercer siervo. Y esto lo encontramos en el versículo 24, donde él expresó ante su amo palabras realmente sorprendentes. No de alabanzas, sino de ingratitud. De ingratitud, de indiferencia, de falta de respeto y consideración. Porque miren lo que dijo: eres un hombre duro, ciega donde no siembras, recoges donde no has esparcido. Es por eso que yo he agarrado el talento que me has dado y lo he enterrado. Y aquí está lo que me diste. Este es tuyo, te entrego lo que es tuyo. Este tipo de corazón, este tipo de actitud está plagado hoy en nuestras naciones. Está plagado en el corazón de muchos hijos. Está plagado en el corazón de muchos padres. Está plagado en el corazón de muchas comunidades, de muchos religiosos. Donde no tenemos la iniciativa, donde no tenemos la gratitud, y menos aún el entendimiento, que es fundamental, de corresponder a tanto amor recibido y pagarlo con amor. De corresponder a la vida misma que Dios nos ha dado y devolverlo con vida. A responder con satisfacciones y logros por el bien de los que nos rodean. Y más aún, a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué pues diremos? Si en la vida personal y familiar estamos viendo esto reflejado en la vida de muchos hijos ingratos, insensibles con sus padres, que bajo el argumento de creer que sus vidas, que son sus decisiones, que no es otra cosa que sinónimo de egocentrismo, han llegado a establecer sus propias leyes. Y lo único que les ha traído es dolor, sufrimiento y una ausencia de paz que está destruyendo sus vidas. Hoy más que nunca tenemos que recapacitar, reaccionar. Tenemos que entender que si bien ese Dios maravilloso nos ha provisto de todo lo que tenemos una obligación espiritual, moral, de corresponder siempre ante semejante responsabilidad con una correspondencia de amor, gratitud, a través de la obediencia, a través del respeto, a través de honrar su palabra y sus valores. Eso también va dirigido para todo líder, para todo religioso, hijo de Dios que está en las comunidades, que debemos de asumir y corresponder a Dios y trabajar en aquello que Dios nos ha dado y no estar pendiente del trabajo ajeno. Imitemos la actitud del segundo siervo, que a pesar de que recibió 2, no cuestionó, no se dedicó a mirar al que había recibido 5 y bajo ese argumento se justificó ante su amo diciendo: a mí me diste menos, por tanto no me sentí en la obligación de esforzarme más. Claro que no, él duplicó lo que recibió. De igual manera, el Dios de los cielos quiere que nosotros también, en lo que hemos recibido, y esto le corresponde a la santa soberanía de Dios, podamos también corresponder con creces, solo en aquello que se nos ha entregado, no en lo que no nos pertenece. No entremos en responsabilidades, en labores y obligaciones que cada uno ha de dar cuenta ante Dios. Ahora, las palabras que recibió este siervo, que no solo no tuvo fidelidad, porque lo llamó mal siervo, aquel amo, en el versículo 26, lo llamó siervo malo y a él no lo reconoce como fiel, sino como negligente, irresponsable y con toda falta de iniciativa. Porque le dice, por último,
si no querías esforzarte a trabajar el talento que te di, lo hubieras puesto en el banco. De esta manera, mi dinero hubiera ganado intereses. Y por tanto, no me lo hubieras devuelto de esta manera devaluada. Me has perjudicado y tu corazón ha sido malo, tu corazón ha sido realmente irresponsable y ese tipo de personas yo no necesito. Por ello, dice en el versículo último de la historia, 30, que este siervo inútil fue echado a las tinieblas de afuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Y este texto hace referencia al infierno, un lugar alejado de su presencia, un lugar alejado de su gloria. Hasta en esto Dios es justo, porque si tú no quieres vivir bajo sus principios, no quieres estar al lado de aquel que te ofrece amor, y más aún, tú sientes que no te llame ese amor, te aborreces su presencia, aborreces pasar tiempo con Él en oración, no te agrada pasar tiempo con Él meditando en su palabra, entonces Él ha provisto un lugar alejado de su presencia y ese lugar, entiéndase, se llama infierno. Dime tú si no es justo Dios, porque si Dios te lleva al lugar donde Él habita, no sería un lugar plácido para ti, no sería un lugar de felicidad para ti, por cuanto tú no te sientes bien con Él. Él te dirige a un lugar donde Él no se encuentra. Y ese lugar, alejado de su presencia, es el infierno. Y no solo destinó este lugar de tormento por la dureza y la rebeldía del corazón de este mal siervo, sino que también para sus otros dos siervos que tuvieron un buen proceder, fue separado para ellos un lugar especial, íntimo, donde solo los amigos de este amo podían ingresar, cuando él refiere y dice, entra al gozo de tu Señor. Un lugar que dentro del contexto de aquellos tiempos era un lugar sinónimo de fiesta y celebración. Ahora, este mal siervo no solo sufriría consecuencias de su mala decisión, de su mala responsabilidad, sino también le sería quitado lo poco que tenía. Y esto le era entregado al de mayor dedicación, al de mayor esfuerzo. Claro está que Dios recompensa grandemente a aquellos esforzados. Como dice Apocalipsis claramente, el que venciere, a éste le daremos la corona de la vida. El esfuerzo, la entrega, la dedicación, el grado de responsabilidad que mostramos para con el Señor y en todo lo que Él nos encomienda, es muy bien visto por Él. Y créeme que algún día recibiremos palabras de elogio y consideración de parte de aquel amo a quien servimos. No te desalientes, no te desanimes. Si tu proceder y tu actuar es correcto, si hoy más que nunca el amo todavía no regresa conforme lo ha previsto, pero que llegará en cualquier momento, nos insta más bien a seguir trabajando, pero levantando la mirada siempre ante Él, confiando que todo lo que hacemos traerá como recompensa una sonrisa de Él, una satisfacción por nuestras labores. Esta es la palabra que te dejo el día de hoy. Considéralo, evalúala, entrégale tu vida a Jesús, cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, actúa conforme a su palabra, que sus principios sean tus principios, que sus valores sean tus valores. Sé un buen padre, sé un buen hijo, sé un buen prójimo, pero sobre todo, fue y sé un buen hijo de Dios. Nunca olvides que hay un amo en los cielos que está sentado y que desde allí nos está observando todo, absolutamente todo lo que hacemos. Soy el pastor Robert Lee y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Te pido por favor que compartas estos videos con tus amigos, con tus familiares,
y que muchos más podamos entender y vivir conforme a la voluntad y a los designios de nuestro maravilloso amo. Bendecidos.